qué fracasan los países? La razón es que el proceso político de una nación suele generar instituciones económicas que no crean incentivos adecuados u oportunidades. Para tener éxito económico se requiere una economía organizada, de manera que se generen motivaciones para la mayoría de las personas en la sociedad. La realización de esto principalmente depende de cómo funciona el sistema político de un país. Colombia, por ejemplo, es un país bastante pobre y extremadamente desigual. Es un país que cuenta con varios elementos de instituciones extractivas, tales como derechos de propiedad que no están bien definidos ni son del todo seguros y bastantes monopolios. Pero a la gente rica le va muy bien en este sistema. Colombia es el país más desigual de América Latina. Todos sabemos qué se requiere para que un país pobre se vuelva rico. Son cosas básicas, como vías, infraestructura, escuelas, un sistema de salud bueno, bancos, desarrollo financiero, entre otras cosas. Por ejemplo, en Colombia el desafío es el Estado. El Estado es disfuncional, no es capaz de proveer infraestructura básica. Las vías son terribles en Colombia. El Estado no garantiza orden ni provee servicios en muchas partes del país. Así que el Estado es muy débil. Y además el poder político tiene una distribución muy desigual. Hay democracia en Colombia, pero las elecciones son imperfectas. Hay violencia, asesinatos, compra de votos, sobornos, intimidación. Entonces, la democracia es sumamente defectuosa en el país. Los países de la región tienen distintas combinaciones de problemas con las instituciones políticas, y eso se manifiesta en problemas con las instituciones económicas. Pero por la historia colombiana no es difícil negar que la principal causa del fracaso y el retraso en el desarrollo de los diferentes ámbitos como el social, cultural, político, económico e incluso ambiental es el conflicto armado interno del país, que es una guerra asimétrica de baja intensidad que se vive desde los años 60. Los principales actores involucrados han sido en un comienzo el Estado colombiano y las guerrillas de extrema izquierda, sumándose décadas después los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles del narcotráfico y las bandas criminales. Se han identificado 5 ejes temáticos a partir de los cuales es posible entender el conflicto armado en Colombia. El primero es la disputa por la tierra y el conflicto agrario. El problema radica en el acceso y la distribución de la tierra, por tal la importancia de la política de restitución y la reforma rural integral. El segundo es la ausencia de garantías para la participación política. Colombia ha vivido momentos donde la oposición, algunos grupos alternativos o disidentes y la política tradicional no han gozado de espacios amplios de participación, elemento que ha alimentado el conflicto. A su vez, cuando estos grupos logran acceder a estos espacios, los actores armados han intentado optarlos o instrumentalizarlos, forma de impedir el desarrollo democrático del país. El tercero es el narcotráfico. Entender su participación en el fortalecimiento del conflicto es muy importante por 3 razones. Primero, porque dotó de recursos económicos a los grupos ilegales. Sin dinero no es posible hacer la guerra y los actores armados encontraron su fuente en financiación allí. Esto debido a que por muchos años Colombia fue el primer exportador de cocaína a nivel mundial y luego en los años 90 Colombia se convirtió en el primer país productor de hoja de coca. Segundo, porque el narcotráfico proveyó actores para la guerra, dado que posibilitó la creación de un ejército privado denominado paramilitarismo. Y tercero, porque el narcotráfico tuvo un profundo impacto cultural en el país, ya que creó rupturas dentro de la política tradicional y la política social. Implementó mecanismos de acceso social llamativos, es decir, que no importa el medio sino únicamente el fin, la obtención de dinero. Esto produjo un deterioro moral en Colombia y por este deterioro los colombianos convirtieron el conflicto en una situación cotidiana de sus vidas. El cuarto es el contexto mundial y la presión internacional. La guerra colombiana ha sido alimentada internacionalmente por ideologías y apoyos económicos. Se ha creado una fuerte presión que contrarrestó algunos elementos de contención, debido a que algunas decisiones internas tuvieron repercusiones que afectaban el país. Algunas acciones fueron favorables, pero en su gran mayoría las acciones internacionales produjeron efectos desfavorables para la nación.
El quinto es una presencia fragmentada del Estado en el territorio nacional. En Colombia hay más territorio que Estado. Esto quiere decir que muchos lugares del territorio nacional cuentan con una participación política no homogénea. El país presenta un Estado fragmentado territorial e institucionalmente. El Estado centralizado no es el mismo Estado que se observa en las periferias y zonas marginales, creando en ocasiones indiferencia hacia el conflicto armado en algunas regiones del país. El conflicto armado en Colombia ha traído consigo secuestros y toma de rehenes, ataques a bienes civiles y sabotaje, atentados terroristas, desaparecidos, desplazamiento forzoso que han dejado huellas profundas en la familia de las víctimas de esto. Pero el conflicto también ha traído un costo económico con él. Solo en el 2014 se destinaron 22,6 billones de pesos para defensa. Asimismo, se calcula que en la última década al país se le han ido más de 230 billones de pesos en sostener la guerra. La dotación de un soldado regular está por los 2 millones de pesos, sin considerar el valor de la munición que emplea. Cifras oficiales indican además que la asistencia a las víctimas entre el 2012 y el 2014 le costó al gobierno casi 20 billones de pesos. Pero no todo está perdido para Colombia. La firma de la paz trae una luz de esperanza para el país. El posconflicto espera traer tranquilidad a una sociedad que ha sido golpeada por el terrorismo y el temor. Espera invertir recursos destinados para la guerra en vivienda, educación, salud o para desatrasar la infraestructura y de esta manera ser más competitivos en un panorama de globalización. Colombia es un país de gente trabajadora que busca salir adelante y vivir su vida en un país que brinde oportunidades y condiciones óptimas.